Capítulo 2. ¿De dónde venimos? Aquellos que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. La historia, dijo Stephen, es una pesadilla de la cual estoy tratando de despertar. James Joyce. El gobierno como distribución del botín. A favor, dice un diputado tras otro en un anuncio de radio en el que se presume que saben cómo ponerse de acuerdo. En el Senado de la República damos resultados, insiste otro spot, en el que se alaba su labor. Campaña tras campaña de autoelogios pagada con el dinero de los contribuyentes, mientras el Senado en realidad los ignora. Propaganda financiada con el dinero de las personas a las cuales ambos órganos de gobierno dicen representar cuando distan de hacerlo, dándose palmadas en la espalda al mismo tiempo que extienden la mano y abren la cartera. Ejemplos de cómo vivimos ahora, diría Anthony Trollope, quien escribió una novela con ese título denunciando la decadencia moral que presenció en Inglaterra, su propio país. Ejemplos de todo lo que ocurre en el nuestro. Esa cierta clase de deshonestidad, magnífica en sus proporciones, que escala lugares altos y se vuelve tan rampante y espléndida que enseña a los demás cómo volverse deshonestos, lamenta Trollope. Porque al volverse espléndida deja de ser abominable. Si la deshonestidad puede vivir en un palacio hermoso con cuadros en las paredes, con mármol, marfil, en todos los rincones y puede llegar al parlamento y manejar millones, entonces la deshonestidad no es escandalosa, y un hombre que se vuelve deshonesto de esa manera ni siquiera es visto como un sinvergüenza. Y entonces la deshonestidad, que debería ser condenada, de pronto es justificada, se convierte en parte del paisaje, en una pincelada de lo posible, en algo permitido por un país donde ya todo se vale. Así vivimos ahora. Con un Congreso en el que los coordinadores de las fracciones parlamentarias disponen discrecionalmente de millones de pesos para sus bancadas, con un poder legislativo cuyo presupuesto ha crecido 37% en términos reales durante el sexenio, donde los senadores obtienen una remuneración mensual de hasta 385.237 pesos, más un aguinaldo de 169.600 pesos, donde los diputados reciben hasta 150.139 pesos mensuales a partir de la dieta base, la asistencia legislativa y la atención ciudadana, donde constantemente se aprueba la renovación del parque vehicular para los diputados y los senadores, donde se gastan millones de pesos para las tarjetas IAVE, incluso para diputados que viven en el Distrito Federal, donde todos están muy ocupados remodelando oficinas, contratando asesores, solicitando boletos de avión, anotándose para turismo legislativo a París. Así vivimos ahora, y como nos recuerda Giovanni Sartori, evidentemente escasean los buenos políticos y no podemos esperar milagros, así que si un chivo es chivo, seguirá siendo un chivo. Un país de chivos que pasan por los pasillos del poder, devorando todo lo que encuentran a su paso, insaciables, voraces, glotones, campantes, alimentándose del presupuesto y engordando día tras día a lo que consumen de él, rebaños rapaces porque no encuentran cercas que los acorralen, pastores que los controlen, castigos para el rumiante que coma de más, reflejo de una democracia sin rendición de cuentas, síntoma de una democracia de alto costo y bajo rendimiento, evidenciada abuso tras abuso en las páginas de los periódicos y la cobertura de los noticieros, chivos rampantes, desatados, con 4 estómagos capaces de digerir lo que consumen del poder ejecutivo, legislativo y judicial, la tajada de 146 millones de pesos que los coordinadores parlamentarios se reparten en vez de devolver, la compra de carros y chocolates y flores para alegrar el ambiente de trabajo, con ese remanente, las irregularidades detectadas en la cuenta pública de Vicente Fox, la canalización de recursos a agricultores que no los necesitan a través del programa Procampo, la lista de aviadores que cobran en la Cámara de Diputados pero en realidad no trabajan allí, los fraudes detectados, mas no penalizados en los contratos de Pemex, los fondos de retiro autorizados para 250 jueces y 70 magistrados, allí pastando los bovinos en su bacanal. Cada uno, botón de muestra de cómo se percibe y cómo se vive un puesto público, la cultura del dame, la cultura que ve al gobierno como un lugar al cual uno llega y se ve con derechos, el derecho de gastar y a cobrar y a pedir y a otorgar y a ocultar, incluso el derecho que se dan tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, a otorgar a sus miembros prestaciones sociales y económicas de manera discrecional. El derecho de la Secretaría de Hacienda de crear fideicomisos con recursos reservados, al margen de la rendición de cuentas, erigidos específicamente para evadirla. Como señala la ONG Colectivo por la Transparencia en México, uno de los rubros peor evaluados con los fideicomisos que acumulan y administran recursos multimillonarios en condiciones de completa opacidad. ¿Y qué decir de los gobernadores?
Los mandatarios de 19 estados que ganan salarios superiores al ingreso promedio de los 50 gobernadores de Estados Unidos de $101,000 anuales, argumentando, cuando son evidenciados, que otros ganan más, apresurándose a formar parte de la negociación del presupuesto federal con la esperanza de asegurar partidas más generosas, gobernadores que han canibalizado los recursos del excedente petrolero durante los últimos años, sin dejar rastros productivos de él. Una pieza más del rompecabezas que explica por qué un país con tantos recursos no logra aprovecharlos. México, atorado porque está muy mal gobernado. Porque el país es visto como un premio que se reparte a pedazos entre los ganadores. El gobierno es un lugar para la distribución del botín. La política es práctica para la extracción permanente. Y el resultado de esta forma histórica de asegurar la globalidad y a la vez garantizar los negocios. Bienes públicos que acaban en manos privadas. Recursos compartidos que terminan privatizados. Un sistema de representación política que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Después de la revolución con el reparto de tierras, hoy con la entrega de Hummers, durante el cardenismo con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición, durante el sexenio de Carlos Salinas con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional, durante el gobierno de Vicente Fox con la firma de contratos que benefician a las familias de seguidores públicos, hoy con el argumento de que eso es legal, como ocurrió en el caso de Juan Camilo Muriño. No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México, ya sea PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde o del PANAL, parece pensar de la misma manera. ¿Cómo, cuándo y para quién obtener algo? ¿Para sí mismo o para su familia? ¿Para su camarilla o para quienes dependen de ella? ¿Para su partido y los votos que necesita comprar? Y por ello, con demasiada frecuencia, los puestos públicos se convierten en sitios para la promoción del patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde obtener contratos, conseguir vales, tramitar extensiones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que regala Rifa, el Bester Gordillo, son tan solo un botón de muestra, un recordatorio de prácticas criticables pero cotidianas, condenables pero arraigadas, execrables pero extendidas, prácticas vivas en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias oficiales, en todos los sitios formalmente dedicados a la promoción del interés público, cuando quienes laboran allí no saben ni siquiera qué significa. Por ello, el Bester Gordillo no tiene el menor empacho en declarar que distribuye Hummers y que lo hace de buena fe. Por ello, a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar 1,329,069 pesos entre noviembre del 2006 y diciembre del 2007 en la compra de bebidas alcohólicas para altos ejecutivos de la torre. Por ello, Carlos Romero de Champs, en lugar de guardar discreción sobre su riqueza cuestionable, presume sus relojes Rolex y sus departamentos y sus barcos. Por ello, los gobernadores exigen miles de millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto, aunque, como lo revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, no se vean obligados a rendir cuentas, cómplices todos, en mayor o menor medida, de un sistema evidenciado por el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien después de participar en una discusión en torno al presupuesto dijo: "No vine por la lana, pero tampoco quiero salir trasquilado". Un sistema basado en el concepto de derechos adquiridos, en la lógica de así ha sido siempre, en el argumento de esto es lo que me toca, en la práctica común, en el sindicato de Pemex, en el sindicato mexicano de electricistas, en el sindicato del IMSS, donde el padre trabajador tiene el derecho adquirido de proponer a una persona para ocupar una plaza en la paraestatal, como lo estipula abierta y escandalosamente el artículo 55 del Acta Constitutiva y Estatutos Generales del Sindicato Petrolero. Al jubilarse un trabajador, si hubiera corrida escalafonaria y como consecuencia de ella, la empresa solicitará cubrir la última plaza. Será propuesto el hijo, la hija, hijo adoptivo, hermano o hermana. Y si un trabajador no tiene familia, se le otorga el derecho de vender la plaza por 150,000 pesos. Allí está, el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada con base en las cuotas, la representación entendida como el arribo de recomendados, el país canibalizado por la protección constante de prebendas, y no solo en el gobierno, no solo en los sindicatos, no solo en las cortes, no solo en la burocracia, el mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial.
Basta con ver la felicidad de algunos miembros de la CIRT cuando cualquier presidente anuncia que otorgará más frecuencias de FM a los radiodifusores que ya tienen estaciones de AM. Basta con escuchar los argumentos que tanto Televisa como TV Azteca presentaron en la defensa de la llamada Ley Televisa, con la cual buscaban proteger el gran pedazo de espectro radioeléctrico que se habían logrado embolsar. Basta con saber que se presentaron más de 30.000 amparos contra el IETU, que con todas sus fallas constituye un impuesto mínimo al sector corporativo acostumbrado a la ilusión fiscal. Basta con analizar las posiciones detrás de los empresarios amparados ante una reforma electoral que prohíbe la compra de spots por particulares. Basta con presenciar la forma en la cual Carlos Slim exige la posibilidad de ofrecer televisión aunque no haya cumplido con las condiciones de su concesión original. El común denominador de estas posturas es la defensa de lo dado, lo acostumbrado, lo otorgado, lo merecido, la defensa de derechos adquiridos, aunque hoy corran en contra de la competencia, obstaculicen la modernización, generen políticas públicas que favorecen un manojo de personas por encima de la población. Lamentablemente, el sistema mexicano ha funcionado y sigue funcionando con base en el clientelismo político. Te doy y me das más, te hago un favor y me lo pagas. Aquello que Susan Stokes, académica de Yale, escribe como la entrega de bienes materiales a cambio de apoyo político, donde el criterio que el patrón usa es sencillamente ¿me apoyas o me apoyarás? Ese clientelismo que recorre el andamiaje institucional y económico de principio a fin está vivo en la entrega de 59 Homers, está presente en el otorgamiento de concesiones radiofónicas que benefician a los mismos grupos de siempre, están allí en la oferta de puestos públicos y autos a quienes promueven el voto a favor del PRI en el Estado de México. Sobrevive la opacidad con la cual se ejerce el gasto público de los estados, ese clientelismo que retrasa el desarrollo económico, sabotea la democracia, impide que el gobierno provea bienes públicos, crea mexicanos que viven con la mano extendida, encumbre empresarios que no le apuestan a su propio talento sino a la cercanía con el gobierno, ese clientelismo que convierte a México en un país de personas disputándose el botín.